Bueno, en este video vamos a ver el segundo intento de ruptura del empate. Ya en época de Lanuse vamos a tener una apertura política cuando Lanuse intenta llevar adelante un proceso cívico-militar en el cual él sea el protagonista junto con los partidos políticos. Esto lleva a la reacción de los partidos, se establece la multipartidaria, los partidos no aceptan este proyecto y empiezan a pedir elecciones libres. Finalmente, vamos a hacerlo muy cortito, Lanuse abre la posibilidad de que vuelva Perón y el peronismo no esté proscripto, con una trampita que no puede presentarse a elecciones si no está viviendo ya en la Argentina un año antes de esas elecciones, con lo cual Perón no se va a poder presentar y por eso se presenta Cámpora. Hasta que Perón puede hacerlo, Cámpora renuncia y asume Perón. Se vota nuevamente y asume Perón. Cuando Perón llega al poder, va a tener algunos objetivos claros. Por un lado es restablecer el orden, son objetivos políticos. Restablecer el orden en una sociedad que venía muy convulsionada de varios años de golpe de Estado, pensemos desde el 66 hasta el 73, gobernada por un golpe de Estado. Entonces, por un lado, intenta restablecer el orden. En todos sus discursos plantea esto. Intenta acallar las disputas internas del partido entre la juventud peronista y la burocracia sindical, es decir, entre la izquierda y la derecha dentro del partido. Intenta recomponer el sistema político. Esto tiene que ver con volver a la normalidad de elecciones libres, que no haya proscripciones de partidos, que se puedan presentar a las elecciones normalmente y estas no sean impugnadas, cosa que venía ocurriendo desde el 55. Y además también una lógica distinta en la dinámica política. Si nosotros vemos la historia de todas esas décadas, vamos a ver que los adversarios políticos, más que adversarios, eran enemigos. Entonces vamos a ver que, no sé, en época del peronismo se encarcelaba a socialistas, a radicales, etcétera, que los radicales gobernaban con un partido proscripto o perseguían peronistas, etcétera. Entonces, esto es lo que trata de resolverse. De hecho, esto se va a quedar expresado cuando se despide Balbín de Perón diciendo un viejo adversario despide a un amigo en su sepelio. ¿Cuáles van a ser los instrumentos para conseguir estos objetivos? Lo que se denomina democracia integrada. Es una democracia o un régimen democrático basado en la democracia representativa, como la conocemos, la representación, nosotros votamos a nuestros representantes, y el acuerdo entre el Estado y las distintas corporaciones. Es decir, que no es una democracia corporativa pura ni representativa pura, sino que tiene ambas cosas. ¿Por qué? Porque él considera que el Estado puede negociar mejor con las grandes corporaciones, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, las asociaciones empresarias, etc. ¿Qué va a pasar con los objetivos económicos? Bueno, básicamente acá lo que plantea Portantiero va a ser que el intento de ruptura del empate va a ser a favor de lo que serían las pymes, el capital nacional y los trabajadores. Lo que O'Donnell llama la alianza defensiva, esa alianza que se establece en un determinado momento, no es eterna, sino que es esporádica, es recurrente, o sea, cada vez que ocurren ciertas condiciones se establece, y que pone en común intereses de ambos sectores. Una vez que pasa el momento y las cosas se acomodan, esa alianza se vuelve a romper y nuevamente sectores empresarios y trabajadores se enfrentan. Bueno, pero básicamente Perón va a nombrar a Gelbar, a José Gelbar, que era el presidente de Aluar, o sea, era representante de los empresarios nacionales, de los medianos, ¿no? Así como Krieger Bacena con Onganía era representante de la gran empresa industrial. La semana trágica de época de Irigoyen había ocurrido por los conflictos en la fábrica Bacena, es decir, que vienen de familia de esa estirpe. Gelbar, como empresario nacional, va a poner en marcha un modelo que intenta fortalecer a estos sectores.
¿A través de qué? A través del pacto social, es decir, establecer un pacto entre trabajadores y empresarios para acuerdos básicos para llevar adelante el modelo. Esos acuerdos básicos van a ser, bueno, se da un aumento salarial del 20% y luego solo habrá aumentos por productividad. Los empresarios se comprometen a mantener precios, a no llevar esos aumentos a los precios. Se intentan una serie de medidas de soberanía nacional, como el tema de la banca pública, la nacionalización de todos estos sectores que van a servir para el crédito y para el desarrollo. Se intenta llevar adelante medidas impositivas que finalmente no se logran, por ejemplo, la renta potencial de la tierra. Esto también lo había intentado Cristóbal Rosena y tampoco lo logró, o sea, ni militares ni el gobierno democrático lo habían logrado. Hoy lo vemos bastante palpable esto de qué difícil es cobrarle a los que más tienen. Estamos en plena discusión de quién va a pagar el costo de todo esto, de toda esta pandemia. Bueno, es algo recurrente en la historia argentina. Este modelo económico también estaba basado en el compre nacional, es decir, que el Estado compra prioritariamente a las empresas de capital nacional y no a las transnacionales. Esto no tenía que ver tanto con importaciones como sería hoy, sino con empresas de capital nacional. Lo que plantean los autores es, bueno, este modelo resulta exitoso, la inflación baja rápidamente, crece el empleo, crece la actividad económica, es decir, se ve en un año un progreso muy importante. Sin embargo, ya se van acumulando tensiones y algo que no mencionan los autores y que quizás yo tampoco mencioné en el texto tiene que ver con el contexto mundial. En 1973 ocurre la crisis del petróleo. Esa crisis va a generar una crisis mundial importante. Esto afecta a los precios de los bienes agropecuarios, entonces el agro se ve perjudicado por este modelo y perjudicado por la situación mundial, entonces obviamente no va a colaborar con la instalación de este modelo. Y finalmente no se logra recaudar en los distintos sectores lo necesario para seguir en este proceso productivo, no se logra instalar definitivamente, o sea, que el capital nacional subordine a los otros, porque la verdad que los otros son más dinámicos. La gran burguesía industrial es mucho más dinámica, entonces es muy difícil que este sector pueda subordinar bajo un proyecto de país al otro. Cuando muere Perón, en junio del 74, esto va a empezar a mostrar todas las tensiones. En pocos meses, Gelbart debe renunciar y finalmente no se respetan los controles de precios, los sindicatos empiezan a pedir aumentos y bueno, todo va a derivar en cambios que van a llevar de ahí en adelante una lógica totalmente distinta. Podemos decir que el peronismo se va derechizando, si se quiere, eh, pero esto también tiene que ver mucho con la dinámica política de la época. Con lo cual, básicamente, vamos a ver que este modelo intentó llevar adelante un proyecto industrializador a favor de las pymes y de los sectores trabajadores. Los perjudicados eran el agro y las grandes industrias, no porque en sí fueran perjudicados, pasa algo parecido con el otro modelo, no es que en sí perdieran dinero, sino que no ganaban lo que querían ganar, básicamente. Así que bueno, estos son los dos intentos de ruptura del empate hegemónico. Uno con un golpe de Estado, el otro con un gobierno democrático. Ninguno de los dos logra finalmente resolver esta situación de crisis de hegemonía. Y la próxima clase vamos a ver cuál es la lógica por la cual se instala el golpe de Estado del 76, que más allá de la guerrilla tiene mucho que ver con esto. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. Los despido, espero que esto les haya servido.